Muy buenas tardes a todos. Hoy estaremos con el escritor Edgar Allan Poe. Nacido en Boston el 19 de enero de 1809, quiso ser periodista y se dedicó a ello. También quiso ser escritor y hallar un ingrediente distinto a lo que había en aquel entonces. Así que creó uno de los géneros más relevantes de la narrativa, el género del terror, también llamado renovador de la novela gótica y también del relato corto, considerado como el inventor del relato detectivesco, también de la emergente ciencia ficción. Así que Edgar Allan Poe ha dejado como legado a la comunidad artístico-literario numerosos ingredientes para lo que vendría a ser la literatura moderna de hoy. Sus obras más resaltantes se encuentran en colecciones de cuentos, un poco de poesía y alguna que otra novela. Los títulos que han recorrido el mundo son El Cuervo, El Escarabajo de Oro y El Gato Negro, entre muchos otros. Escritor, poeta, crítico y periodista romántico, mundialmente conocido por ser estandarte de la novela gótica. También se suma a su vida artística lo que constituyó como consecuencia de su prolífica vida. Ocurrió que numerosos artistas, tanto críticos como estudiosos del arte, lo han observado como maestro, mentor y guía para la creación y enfoque de la producción literaria. Dio su veredicto acerca de lo que para él son la novela, el relato, la poesía, el ensayo, muy estudiado por el surrealismo y el psicoanálisis. Podemos destacar entre sus estilos los siguientes elementos: los detalles, los elementos inconscientes que se mencionan o que él ha utilizado como innovación dentro de su obra, y los detalles macabros que ha agregado a su narrativa y a su poesía. También el monólogo interior, que lo ha utilizado bastante como para la descripción del estado anímico de los personajes, y la intensidad narrativa. Es decir, si alguien desea ser un escritor de este género, como primera regla es tener en cuenta leer a este escritor. Algunas de sus frases dice: a la muerte se le toma de frente con valor y después se le invita a una copa. Y de pronto me dominó la calma y me quedé sonriendo al brillo de la muerte y como un niño con una chuchería nueva. Bueno, amigos, seguidamente les leo una parte de Corazón delator, entre muchos otros cuentos cortos que a él le gustaba mucho escribir.
Me es imposible decir cómo se me ocurrió primeramente la idea, pero una vez concebida, no pude desecharla ni de noche ni de día. No me proponía objeto alguno, ni me dejaba llevar de una pasión. Amaba al buen anciano, pues jamás me había hecho daño alguno, ni menos insultado. No envidiaba su oro, pero tenía en sí algo desagradable. Era uno de sus ojos. Sí, esto es. Se asemejaba al de un buitre y tenía el color azul pálido. Cada vez que este ojo fijaba en mí su mirada, se me helaba la sangre en las venas y lentamente, por grados, comenzó a germinar en mi cerebro la idea de arrancar la vida al viejo, a fin de librarme para siempre de aquel ojo que me molestaba. He aquí el quiz. Me creéis loco, pero advertid que los locos no razonan. Si hubierais visto con qué buen juicio procedí, con qué tacto y previsión y con qué disimulo puse manos a la obra. Nunca había sido tan amable con el viejo como durante la semana que procedió al asesinato. Este es uno de los párrafos del inicio de lo que es El corazón del actor, en el que se narra la forma en el que el protagonista cuenta o confiesa cómo fue que asesinó a un hombre y qué hizo para ocultar de la policía y cómo posteriormente se descubre. Este tipo de relatos fue muy interesante en la época y hasta hoy se ha tenido en cuenta para el psicoanálisis, para el estudio no solamente del personaje, sino del ser humano mismo. ¿Qué es lo que esconde la mente perversa de un asesino, por ejemplo? Y ha servido para el análisis, la estructuración y el estudio de estos tipos de seres humanos, vamos a llamarle. También por sus obras relevantes ha sido estudiado por el surrealismo, muy admirado en este campo. Poe no se planteó cuestiones de fondo y forma. Era de marcado lucidez como para no dejar un organismo cual si fuera un cuento. El cuento para él era como un organismo como el nuestro, como el ser humano, que latía por sí solo, tenía vida y también tenía que tener el ingrediente de la muerte. Entonces, muy parecido a la vida que él habría llevado, o sea, ¿por qué fue el interés de Poe en la muerte? Y muchos críticos resaltan el hecho de que su esposa habría muerto a 2 años de su matrimonio por tuberculosis a una edad temprana. Entonces, muy joven, falleció su esposa y él fue testigo de todo ese proceso de la enfermedad, el sufrimiento, la agonía y la muerte de su esposa joven. Entonces, él lleva como marcada ese hecho en su vida y en su ánimo, por lo que le es más fácil tomar ese camino, esa temática y luego elaborar tramas realmente que ayudan a la elaboración de un cuento corto, interesante y cautivante. No solamente eso, sino muchos utilizan la palabra hechizante para describir a este escritor. Entonces, esta es la propuesta de hoy para Tertulia Literaria y les invito a leer a este escritor de género de terror para los amantes de esta categoría. Que tengan ustedes muy buenas tardes.